ministro de Defensa, Jorge Chávez, con nosotros. Ministro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Programa del Perú. Es muy importante su presencia esta noche, ministro. Vamos a dedicarnos, pasarnos de la hora, pero sí es importante, creo yo, poder explicarle a la gente claramente cómo es esto de los domingos. Primero, el presidente ha dicho, van a poder salir los 2 domingos que quedan de septiembre, pero sin carro. ¿Cuáles son las restricciones? Porque también se han hablado de actividades productivas restringidas. Cuéntenos. Gracias, Jaime. Mire, como lo anunciamos cuando volvimos a la inmovilización social obligatoria los domingos, y lo dijimos acá en tu programa, sí. La continuidad de esta medida iba a depender de lo que indicaran los resultados. Entonces, tal como le ha explicado el señor presidente, y me permito adjuntar estos cuadros que podemos ver acá, esta es la disponibilidad de camas de hospitalización. El color rojo era la tendencia al uso de las camas y el color verde era la disponibilidad de camas. Rojo, entonces, de izquierda a derecha en la línea de tiempo. Rojo, exactamente, que no había, verde que sí había, ¿ya? Así es. Ahora nosotros podemos ver en esta parte, en esta... Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Avanza de que derecha. Hay mayor disponibilidad de camas. ¿Tiene ahí el porcentaje? Porque no se llega a ver el número. ¿Tiene el porcentaje ahí? Sí, tiene 9.616 camas que son empleadas versus 9.654 camas disponibles. Casi mitad. De un total, claro, de 19.270. Hace un mes era una disponibilidad de 5.000 versus el empleo de 14.000. ¿Este ha sido el criterio para levantar estos 2 domingos? Exactamente, ese es el primero. Y el segundo, en este cuadro podemos ver nosotros la tendencia a la disminución de fallecidos. Hace un mes teníamos un número de fallecidos de 6.818 y ahora tenemos 4.009 fallecidos. O sea, un número menor en un mes de cerca de 3.000 personas. Entonces, la tendencia tanto de la utilización de camas como la tendencia a reducir el número de fallecidos nos ha llevado a tomar estas acciones. ¿Cuáles son las restricciones entonces? Entonces, a la luz de estos resultados, se ha tomado la decisión de levantar la inmovilización los domingos a nivel nacional, excepto en las zonas con cuarentena focalizada. ¿Cuáles son? Puno, Moquegua, Cusco y Tacna. Esos 4 departamentos continúan con la inmovilización y las restricciones correspondientes. Ahora, pero este levantamiento tiene restricciones y deben de quedar completamente claras para la población. ¿Y a qué empezamos? Si bien las personas podrán salir de su casa los domingos, no podrán hacerlo en sus vehículos particulares. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que no salgan con los vehículos particulares? Es que queremos evitar un alto nivel de tránsito de personas de un lado a otro de la ciudad. ¿Bicicleta? Porque eso podría ser perjudicial, ya que provocaría una migración a gran escala del virus. ¿Bicicleta? Ahora, sí, pero por supuesto que sí. Podemos emplear la bicicleta. O sea, esta flexibilización, queremos que las personas salgan a sus lugares cercanos de sus hogares, caminen, empleen las bicicletas y hagan actividades recreativas. Y deportivas, ¿no? Ahora, pero por supuesto, pero estas acciones esenciales de servicio van a continuar. Por ejemplo, la atención de las emergencias, los servicios esenciales como son telefonía, luz, agua y todos los aspectos relacionados. ¿Perdón? Mercados, supermercados. Ahí voy. También van a abrir las tiendas, bodegas, los centros comerciales, restaurantes. Y con respecto a los mercados, van a ser fiscalizados por los gobiernos locales y aquellos que cumplan con las medidas de bioseguridad y los aforos correspondientes. Aquí quiero también hacer una invocación en el sentido de que podemos seguir usando el servicio de delivery en primera prioridad. De acuerdo, claro, para no salir, pues, ¿no? Finalmente. Ahora, va a haber un servicio de transporte público para las personas que laboran
en las actividades esenciales, como lo hemos venido llevando a cabo con el metro y con el metropolitano. Y se van a llevar a cabo operativos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas para exigir los documentos correspondientes y que se cumplan la normatividad por el empleo de este transporte, así como el transporte de los taxis. Metro, metropolitano, taxis, buses complementarios también, corredores. También, exactamente. Y supongo que transporte informal, es decir, transporte público habrá. Sí, pero cuando hablamos del transporte público, tal como hemos llevado a cabo en la inmovilización, no es el transporte informal. Ya, pero sino el ¿cómo lo van a transporte contener? el que he hecho mención. ¿Cómo lo van a contener? ¿Van a tener que redoblar las calles con efectivos? Redoblar, digo, de efectivos las calles para controlar esta situación. Ahí va a haber un saco roto. Lo que sucede es que el uso del transporte público es para aquellas personas que se van a desplazar para cumplir las actividades esenciales. O sea, ¿necesitan el pase antes? Exactamente. Para subir. Exacto. Ah, o sea, en el micro, en el metropolitano, en el metro, en el bus complementario, en el corredor, le van a decir su pase laboral. Y si es la familia que quiere ir al restaurante al otro lado, no puede. No puede, porque las limitaciones que se está llevando a cabo es para que no exista una migración de un distrito como Chorrillos para que se desplace hasta el Callao. Entonces, lo que se quiere y que se puede entender por parte de la población es de que estos son fases de normalización del comportamiento de nuestra sociedad. Porque si bien es cierto, la prioridad la tiene la salud, pero también debemos de tener prioridad en la parte social para que la población pueda ya comenzar a salir y lograr el equilibrio económico correspondiente. De acuerdo, entonces los domingos se puede salir en bicicleta, supongo que scooter también, que es un vehículo de movilidad, digamos, unipersonal. Me quedó la duda de los mercados y supermercados. Usted dijo que iban a ser fiscalizados, pero ¿eso significa que van a abrir o no van a abrir? Sí, pero por supuesto, van a abrir. Todas las tiendas, los centros comerciales, restaurantes y los mercados pueden abrir. Y todos ellos se sujetan a las fiscalizaciones en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Muy bien. Ministro, ¿la fase 4 está con fecha o no? De acuerdo a lo que va a manifestar la señora ministra de Economía, ya está por empezar la fase 4, tal como ha empezado en otras regiones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, primero, cumplir con estas actividades para buscar justamente el desarrollo económico que indica la fase 4. ¿No hay fecha? Otra cosa que quisiera... Perdóneme, ¿no hay fecha? No, aún no hay fecha, pero debe ser en los próximos días, Jaime. Próximos días. Pero otra cosa que quisiera quedar completamente clara es que siguen prohibidas las reuniones sociales y familiares. Claro. Por favor, no podemos permitir que éstas se conviertan nuevamente en principal foco de contagio. Otra medida también es de que ya el toque de queda no empezará a las 10 de la noche, sino a las 11, pero a partir del día lunes. ¿No? De acuerdo. 11. No, perdón, el día lunes a las 11 de la noche, 21 de septiembre. 21 de septiembre, 11 de la noche. Ministro. Así es. ¿tiene algo quisiera más? También ver en la región de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, que va a ser un caso especial. Si bien se está levantando la cuarentena, pero permanecerá con inmovilización social los domingos. Y esto es porque se está evaluando cada región con un escenario que se viene presentando en la evolución de la atención de salud y el desarrollo que se quiere realizar con la comunidad. De acuerdo, ministro. Entonces, fase 4, que corresponde a vuelos internacionales, o bares, cines, teatros, museos, que es lo que faltaría. No hay fecha todavía, pero nos dice usted que la ministra de Economía está evaluando eso. Está evaluando una fecha que tendría que confirmarse en los siguientes días, porque se había hablado 1 de agosto, después de septiembre, y ahora incluso se habla de octubre. ¿No hay una aproximación en el calendario? Jaime, eso dependerá de la evaluación de que se viene llevando a cabo con cada una de las acciones. De acuerdo. Como consecuencia de estas acciones que se van a llevar a cabo en los próximos 15 días,
ahí se llevará a cabo una evaluación para dar inicio a la fase 4. Muy bien. Ministro, quiero aprovechar rápidamente su presencia, aunque nos gane el tiempo. Usted fue quien salió al frente, lo dijo en Latina y lo dijo con nosotros en la radio, que aquí había una situación de aparente complot con lo que pasó con el jefe del Comando Conjunto, lo que pasó con el comandante general de la Marina. Lo que ha sucedido con el ministro de Energía y Minas, que hoy ha salido en el auditorio con los gobernadores y los alcaldes, refuerza esta idea de complot, esta idea de conspiración desde el Partido Acción Popular. Yo creo que lo que reafirma la parte de conspiración ya pronunciada por el señor presidente de la República y por los medios es a la luz de los hechos que se vienen presentando. Ajá. Entonces, primer hecho fue la comunicación que se llevó a cabo con un alto mando de las Fuerzas Armadas y el intento de comunicación con altos mandos de las Fuerzas Armadas. Primer hecho incorrecto y reconocido por el presidente del Congreso. De acuerdo. El señor Merino y colegas suyos están diciendo explícitamente que el comandante general de la Marina, el almirante Cerdán, publique el contenido, desclasifique, le quite la seguridad a su teléfono para que el país, así dicen, pueda saber el contenido de la conversación entre el señor Merino y el almirante Cerdán. ¿Usted autorizaría una cosa así? Jaime, mira, palabras pueden ser empleadas en el momento, pero en el contexto en que se dio la comunicación, no era un hecho correcto. Ya. Solicitar, llámese como dijo el señor presidente del Congreso, tranquilidad o cualquier otra palabra empleada en un contexto para aprobar la moción de vacancia del señor presidente de la República, creo, como lo he repetido y como le he dicho varias veces, es un hecho incorrecto que no permite respetar el orden constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Una pregunta que nos parece fundamental, ministro, comprenderá usted. Pasado mañana, viernes, es posible que el presidente Vizcarra sea vacado por el Congreso de la República. ¿Cuál sería el comportamiento de las Fuerzas Armadas ante una situación así? Mire, yo no quisiera especular sobre lo que pueda suceder, pero lo que sí puedo ser contundente, que las Fuerzas Armadas se rigen en el marco del orden constitucional. Entonces, eso es lo que yo quisiera afirmar y siempre lo he manifestado. O sea, si el presidente es vacado y como de acuerdo a la Constitución, según se desprende de ella, el señor Merino asumiese el gobierno, un gobierno de transición, las Fuerzas Armadas acatarían esa decisión del Congreso. Jaime, con el debido respeto, yo no quisiera ubicarme en ese escenario. Bueno, pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos respetar a través del Ministerio de Defensa la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y en este caso garantizar el orden constitucional. Claro, de acuerdo, entiendo la respuesta y entiendo además la situación. Tengo que, hacer esta pregunta porque el viernes pueden pasar dos cosas. Que vaquen al señor Vizcarra o que no lo vaquen. Claro, si pasa esto último, todo transcurre, aunque con una crisis y unas sombras allí que el señor Vizcarra tendrá que aclarar cuando termine su mandato y la Fiscalía trabaje. Esas dos cosas últimas no le competen a usted. Usted es ministro de Defensa. Pero al decirnos que garantiza el orden constitucional, en una eventual vacancia del señor Vizcarra, las Fuerzas Armadas tendrían que acatar lo que dice la Constitución. No hay vicepresidente, entonces asume el presidente del Congreso. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Vuelvo a repetir, Jaime, no quiero ponerme en ningún escenario, sino como he manifestado y siempre manifestaré como responsable político de las Fuerzas Armadas se van a regir en el marco del orden constitucional. Muy bien, ministro.
Gracias por las explicaciones en torno al día domingo. Creo que la gente se va a sentir un poco más aliviada, va a poder salir a la calle. Y bueno, aquello del toque de queda de las 11 también alivia un poco. Gracias por esta entrevista, gracias por sus respuestas. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Yo me permito hacer una interpretación de lo que ha dicho el ministro. Es una interpretación. Cuando el ministro de Defensa dice que las Fuerzas Armadas, que además no son deliberantes, garantizan el orden constitucional, en palabras del ministro, si el día viernes, pasado mañana, el señor Vizcarra es vacado, garantizar el orden constitucional significa que las Fuerzas Armadas tendrían que acatar lo que decidió el Congreso, lo que dice la Constitución, y tendrían que acatar un mandato del señor Merino. Por más que a algunos les guste, a otros no les guste, si hay una vacancia, pues las Fuerzas Armadas tienen que acatarlo, ¿no? Eso hay que ponerlo en objetivo, en puro, en sencillo. Ya lo hemos reportado, ya nos vamos, lo hemos reportado y Dele Reporteros adelanta que, según fuentes confiables que ellos manejan, mañana la cautelar no sería aceptada, con lo cual esto abre el camino para que la sesión del día viernes se realice sin ningún problema, sin ningún freno del Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Cifras del coronavirus al cierre del programa, como es costumbre. 6.380 casos reportados como nuevos, 1.926 corresponden a las últimas 24 horas, 4.454 a los 7 días anteriores. Se van sumando de manera escalonada. Se han tomado muestras en las últimas 24 horas de 24.294 personas, o se le han tomado muestras a 24.294 personas. 9.794 hospitalizados. La cifra es 213 menos que ayer, importante. Sin embargo, 124 fallecidos se reportan en las últimas 24 horas, son 9 más respecto al día de ayer. La buena noticia, la otra cara de la moneda, 6.954 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Por esa razón, siempre les decimos aquí que se laven las manos durante por lo menos 20 segundos. Si es un poco más, mejor. Usar alcohol en gel cuando salgan a la calle. Ya mucha gente lo está haciendo, pero no nos cansamos de repetirlo. Ténganlo siempre allí, les va a servir. Mascarilla para salir de la casa, protector facial adicional si usan el transporte público, distancia social de 2 metros con la gente. Por estas y todas las razones que les acabo de exponer, no hacemos entrevistas presenciales, cuanto quisiéramos nosotros, pero respetamos la salud y cuidamos la salud de nuestros invitados e invitadas, de sus familias y de las nuestras. Tomemos conciencia, lo estamos haciendo, sigamos así, todos y todas tomemos conciencia. Cada día, todavía, cada día se cae un avión y mueren todos, tripulantes y pasajeros. Así de graves son las cifras de las muertes por el coronavirus en el Perú. Cada día sigue siendo un maldito Beirut. Cuídense mucho, por favor.